La primera clasificación de la temporada 2023 de Fórmula 1 ha tenido lugar en el circuito internacional de Bahrein y nos ha regalado una clasificación con muchísima igualdad. Pilotos muy igualados, poco tiempo entre cada piloto, cortes muy justos y una clasificación bestial que hemos podido ver para esta primera clasificación del año. Estos han sido los resultados de esta clasificación y vemos a un Max Verstappen que se ha llevado la pole seguido por su compañero de equipo, Charles Leclerc en tercera posición, Carlos Sainz ha quedado en cuarta posición, Fernando Alonso ha subido hasta la quinta posición, seguido después por los dos Mercedes, George Russell y Lewis Hamilton, Lance Stroll que ha tenido muchísimas complicaciones, le vemos en una octava posición, noveno puesto para Esteban Ocon, Nico Hülkenberg la sorpresa del día en décimo puesto, Lando Norris con el McLaren un décimo, le siguen los dos Alfa Romeo con Valtteri Bottas en decimosegunda posición y Wang Yuzu en decimotercera, Yuki Tsunoda decimocuarto y Alexander Albon que ha conseguido pasar el corte con el Williams metiéndose en decimoquinta posición. El debutante Logan Sargent decimosexto, Kevin Magnussen con su compañero de equipo que se ha metido en Q3, él se ha quedado decimoséptimo y luego el debutante Oscar Piastri y Nick de Vries seguidos y Pierre Gasly que le eliminaron un tiempo final cayó hasta la 20ª posición. Red Bull cumplió, como era de esperar, después de unos entrenamientos libres donde le hemos visto muy igualado con Aston Martin, sacaron toda la artillería y han estado intratables. Max Verstappen se lleva esta primera pole de la temporada y ya se mostraron muy fuertes durante los test, pero es que durante este Gran Premio Bahrein se están mostrando igualmente fuertes. Un tiempo bestial, más rápido por una décima que su compañero de equipo y finalmente consigue esta primera pole de la temporada, seguido además por su compañero de equipo que completan la primera fila. Red Bull se vieron intratables durante los test, durante los libres pareció que iban a estar algo más parecidos, pero finalmente se han mostrado muy fuertes en esta clasificación porque además el fuerte de Ferrari recordemos que es a una vuelta. Y como el fuerte de Ferrari es a una vuelta, han quedado en tercera posición y cuarta posición. Charles Leclerc queda en esa tercera posición, se ha quedado a casi 3 décimas de Max Verstappen, pero hay que recordar que el piloto monegasco no ha hecho el último intento, debido a que, por lo que él mismo ha dicho, por lo menos han intentado guardar un juego de neumáticos blandos. Carlos Sainz queda en esa cuarta posición, cometió un error en el primer intento de la Q3, por lo tanto en el segundo lo tuvo que solventar y no pudo superar a su compañero de equipo, a quien le había estado superando tanto en Q1 como en Q2. Aún así, Ferrari, como estamos comentando, consiguieron despertarse y estar más cerca de los Red Bull, aunque recordemos que a una vuelta suelen ser mucho más fuertes, veremos el ritmo de carrera mañana. Los Aston Martin han estado sorprendiendo durante todo este fin de semana, quedando Fernando Alonso hasta en dos ocasiones primero en los entrenamientos libres, en los entrenamientos libres 2 y en los entrenamientos libres 3. Aún así aquí se han mostrado algo más débiles, más lejos de Red Bull y sobre todo por detrás de Ferrari, que por ahora les habíamos visto por delante de ellos, pero hay que recordar, y ellos mismos lo han comentado después de la clasificación, que lo importante es el ritmo de carrera y ellos en cuanto a ritmo de carrera se han mostrado muy fuertes. Fernando Alonso consiguió superar a los dos Mercedes, quedando en una quinta posición muy sólida y muy fuerte, y luego vemos, aunque la ha superado por poco tiempo, y luego vemos a un Lance Stroll que con todas las complicaciones que ha tenido durante este fin de semana ha acabado terminando en octava posición, el primero después de los Mercedes, Ferrari y Red Bull, así que está bastante bien y demuestra mucho que el ritmo de Aston Martin está ahí. Los dos Mercedes juntitos, George Russell ha quedado en sexta posición y Lewis Hamilton en séptima posición. George Russell consigue ganarle la partida en el primer intento a su compañero de equipo y Mercedes una vez más demostraron que durante los test y durante los primeros entrenamientos libres se habían estado ocultando bastantes cosas. Han demostrado que realmente están mucho mejor de lo que han estado comentando, aunque sí que es cierto que podríamos llegar a decir que están un paso por detrás de Red Bull sobre todo y un paso por detrás incluso de Ferrari. Veremos mañana en ritmo de carrera, pero sí que se han mostrado un paso por detrás. Los siguientes, los que podríamos considerar el primero del resto, vemos a un Esteban Ocon en novena posición muy sólido y ganándole la partida por mucho a su compañero de equipo que ha quedado en 20ª posición, aunque tenemos que recordar que Pierre Gasly le han eliminado un tiempo en Q1 y por eso ha caído en esa 20ª posición, pero igualmente estaba en 17ª posición, es decir, que Pierre Gasly había caído durante la Q1. Aún así Esteban Ocon con un ritmo bastante sólido y Alpine se ha mostrado como el primero del resto. Nico Hülkenberg ha sido la sorpresa del día, siendo el último piloto que ha entrado en la Q3, un Nico Hülkenberg que ha quedado en 10ª posición cuando su compañero de equipo Kevin Magnussen ha caído hasta la 17ª posición. Le ha ganado la partida y por bastante el piloto alemán en su primera carrera con Haas después de 3 años sin estar en la Fórmula 1.
McLaren no se ha mostrado tan lejos como por ejemplo pareció en los test de pretemporada, por lo menos con un Lando Norris en 11ª posición. Realmente, si tenemos en cuenta que Aston Martin está en la zona alta ahora, podríamos decir que solo hay 2 puestos en la Q3 que no acaparan los equipos de la zona alta, por lo tanto es muy complicado pasar a la Q3 y Lando Norris se ha quedado a las puertas en 11ª posición y le ha ganado la partida por mucho a su compañero de equipo, un Oscar Piastri, que ha caído hasta la 18ª posición. Era su primera clasificación con McLaren, pero ha caído y por mucho con su compañero de equipo, aunque hay que recordar que la igualdad en esta clasificación ha sido total y tampoco ha sido tanto tiempo. Los dos Alfa Romeo 12º y 13º demostrando que de verdad han conseguido solventar algunos problemas del del año pasado y por eso están mucho más cerca de los McLaren, de los Alpine y de todos esos equipos. Los Williams han quedado 15º y 16º, bastante bien, sobre todo Logan Sargeant, hay que comentar que ha sido el piloto de los debutantes que más alto ha quedado sin contar con Nico Hülkenberg, que ya tenía experiencia en la Fórmula 1. El estadounidense ha conseguido superar tanto a Oscar Piastri como a Nick de Vries con un monoplaza que supuestamente debería de ser peor. Yuki Tsunoda 14º y Nick de Vries tenemos que bajarnos hasta la 19ª posición para encontrarlo. Aún así, el tiempo del japonés fue bastante bueno y quedó bastante cerca de los pilotos de delante suya. Y estos han sido los tiempos y estos han sido los resultados de esta clasificación del Gran Premio Bahrein. Este será el orden de salida para el día de mañana, orden de salida para la primera carrera que tendremos en el día de mañana y que os contaremos en exclusiva en Car and Driver. Así que no os perdáis ninguna de las noticias también antes de que se dispute la siguiente carrera que tendrá lugar mañana a las 16 hora española.